Buenas tardes, buenas noches, buen día para alguna parte del mundo. Amigos, bienvenidos. Para nosotros es un placer poder estar compartiendo en esta oportunidad este encuentro maravilloso, haciendo homenaje al primer mes espírita mundial, para poder estar unidos en armonía, en unión, en esa felicidad que nos causa el poder estar con ustedes por medio del sistema de Internet. Es maravilloso. En esta oportunidad hablaremos acerca del tema de familia moderna, que la verdad es un tema bastante amplio, pero también es un tema que nos lleva a la reflexión de esta unión, reflexión sobre nuestra reencarnación, reflexión sobre los objetivos de vida, reflexión acerca de todo lo que compone este momento de poder estar en familia también, ¿no? Estamos atravesando un momento de pandemia a nivel mundial que nos ha hecho reflexionar, reitero, acerca de este tema que ha sido tan pujante en esta época, pero también ha sido un tema de mucha introspección, básicamente, para todos aquellos que se pusieron a vivenciar situaciones difíciles, vivenciar situaciones de cambios, vivenciar este nuevo panorama de cómo hacer nuestra vida cotidiana de una manera posiblemente más saludable, pero también con muchos cambios. Y cuando hablo de muchos cambios, estoy hablando hasta de cambios que no se van a poder dar marcha atrás, ¿no? Como es el desencarne, por ejemplo, de algunos familiares que hemos tenido. Hablar de la modernidad, básicamente, nos lleva a poder identificar situaciones de una lectura completamente diferente a lo que se tenía, por ejemplo, en la época de Kardec, ¿no? Entonces, se ha pasado por un sinfín de movimientos como familia en sí, como este grupo social que es tan importante para la evolución del ser humano, que ha ido vamos a decir así, cambiar de tal manera, ha habido una transformación de tal manera que en la época actual la visión, la vivencia es completamente diferente. ¿Qué quiere decir esto? De que se han puesto muchas situaciones al margen, por ejemplo, el hecho de la parte moral, la parte espiritual, la parte de la convivencia es completamente diferente. Y la modernidad a veces ha hecho de que se cambien hasta los principios de esta unión maravillosa, ¿no? Diluyéndose, vamos a decir así, el respeto, diluyéndose así la fidelidad, la transparencia. Ahora se ha convertido en una bandera de libre acceso. Si no me gusta, si no llego a amar, si no me llega a gustar, si no me puedo acomodar, entonces lo puedo dejar, ¿no? Entonces es fácil, me separo y ya. Es una forma muy, vamos a decir así, desequilibrante de ver a la familia como tal. ¿Por qué? Se supone que cuando nosotros tomamos la decisión de esta unión, o muchos de los seres humanos que toman esta decisión de unión, pues se tiene que hacer de una manera muy seria, bastante seria, porque implica no solamente unir la persona, su vida, a otro ser, de una manera que si se acomoda bien y si no, no va por ese lado. Nuestra responsabilidad básicamente con la unión de familia es responsabilizarse, primero, por el acto de uno, por la decisión de uno, y responsabilizarse por la vida del otro. ¿Qué quiere decir? Que la familia implica, como nos dice en el Evangelio, según el espiritismo de Allan Kardec, es la unión de dos almas que ya tienen un compromiso muy serio para poder realizar algunas veces atravesar por pruebas, otras veces expiación y otras veces como misión.
para todos aquellos otros hermanos que probablemente en algún momento pudimos hacer daño y necesitan esta oportunidad para que nosotros mismos podamos resarcir nuestros errores ante la divina providencia, o caso contrario, ayudar a estos otros seres a poder realizarse en esta reencarnación para su propia evolución. De todas formas, cualquiera de las dos o de las tres que nosotros aceptemos en el plano espiritual ayuda a que nuestros espíritus se vayan puliendo, pero no solitos, sino quiere decir acompañados, unidos por este reencuentro que acá en la tierra llamamos familia. Lo importante de estar en familia, ¿qué implica? El respeto, ya había dicho, la tolerancia, porque van a llegar a nuestras vidas espíritus completamente diferentes e individuales a nosotros, que vamos a tener que estar responsabilizados por la educación, por la formación y el bienestar, no solamente espiritual, sino también material, porque de eso se trata estar en familia, es poder surgir, elevarse, evolucionar todos juntos. Ahora, cada uno con su característica, porque es así, cada familia es única e individual de todos los otros sistemas. Ahora, ¿puede componer otros sistemas? Sí, puede. Sin embargo, el núcleo principal es único. En este núcleo principal, nos dice Joana de Angelis en algún momento, de que nosotros podemos convivir, podemos aprender, podemos reaprender, reubicarnos, reequilibrarnos. Es una gran ayuda la que tenemos cuando reencarnamos en una familia y debemos dar gracias, porque no todos están dispuestos a aceptar una nueva oportunidad, ni de un reencarne, de un externo, o también la persona que va a reencarnar y que pide esta solicitud para poder evolucionar, a veces no es aceptada. Entonces, nuestro reto de estar acá en la tierra, de entrada, si ya hemos reencarnado y ya estamos acá, demos gracias a esta oportunidad, porque no siempre llega a concluirse, ¿no? Entonces, hay que, vamos a decir así, incluir a esta responsabilidad de tener una familia también la aceptación. Si bien en el plano espiritual nosotros planificamos el poder venir acá a la tierra con todas las dificultades que ésta pueda generar, nosotros tenemos el gran, vamos a decir así, la gran meta de poder sostener esta familia si es que nos hemos comprometido en el plano espiritual. Pero ahora alguien se preguntará y dirá, pero ok, acepté venir en familia, acepté tener la familia que tengo, pero ¿y si esto no resulta? ¿Y si después de que puse todos mis esfuerzos, todas mis ganas, aún así existe mucho desacuerdo, existe hasta momentos de violencia? ¿Qué se puede hacer? ¿Soporto? ¿No soporto? ¿Lo dejo ir? ¿No lo dejo ir? ¿Qué se hace? Porque aquí va a venir una cuestión también moral. Si mi responsabilidad desde el plano espiritual fue sostener esta familia, pero estoy viendo de que no estoy consiguiendo, mis recursos se están agotando y que haga lo que haga, la situación no está cambiando, ¿qué tenemos que hacer? Elegir. A veces el separarse, después de que se ha puesto todo el esfuerzo, se ha hecho todo lo posible por mantener, y esto no resulta, es alejarse. A veces la separación, en algunos casos, puede ser hasta saludable, porque de esta manera se van a evitar situaciones muchísimo más complicadas, como la violencia o posibles desencarnaciones por parte de los cónyuges hacia el otro cónyuge, o de parte de los cónyuges, de los padres, hacia los hijos, como se está viendo en la actualidad. Entonces, habrá que analizar caso por caso, habrá que analizar núcleo por núcleo, para ver cuál la potencialidad de poder sostener esta unión. Ahora, es muy importante, reitero, la conciencia, la sensibilidad que uno pueda tener para poder hacerle frente
a este trabajo maravilloso que es familia, que no es fácil de entrada, no es nada fácil. Sin embargo, este puede ser uno de los peldaños que nos ayude a evolucionar más vidas de las que nos podemos imaginar y resarcir todos esos daños de otras reencarnaciones, no solo de una. A veces estamos saldando cuentas de otras más. Entonces, miren, qué maravillosa oportunidad que nosotros tenemos de poder venir en familia. Este tema es bastante amplio y es bastante rico en información. Yo les sugeriría hacer una revisión de la bibliografía, hacer una revisión de conciencia para poder identificar situaciones difíciles que se pueden estar viviendo en la actualidad y esta modernidad volverla a nuestro favor. Si bien en la época actual podemos hablar con más libertad con nuestros hijos, podemos hablar con más libertad con la pareja, podemos hablar con mayor libertad y sostenibilidad con nuestro entorno, ¿por qué no formar parte de nuestra convivencia nuevos estilos, nuevas formas, abriéndonos a conversar, abriéndonos a respetarnos, abriéndonos a vivir de una manera que todos puedan tolerar, que todos puedan aceptar, que todos puedan congruir en una armonía? Cada familia es única, con sus propias reglas, con sus propias normas. ¿Y por qué no vivenciarla de una manera más saludable? La modernidad puede estar a favor nuestro dependiendo cómo nosotros podamos enfocar, cómo nosotros podamos vivenciar. No necesariamente tenemos que vivir como vivían nuestros abuelos, vivir como se vivía en el antepasado. Eso va a ser netamente imposible, porque nuestra relación con la modernidad, nuestra relación que tenemos con el mundo es completamente diferente. Y tenemos que estar en la época para poderle hacer frente a una situación diferente. Amigos, para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes, un honor poder estar en este momento y espero que este instante de reflexión pueda servirnos para identificar situaciones difíciles, situaciones complicadas o situaciones de mucha felicidad que podamos compartir a los nuestros y a los otros. Un gusto de haber estado con ustedes. Que Dios nos bendiga, que nos acompañe y que esta modernidad forme parte de nuestro cotidiano vivir de una manera armónica. Muchísimas gracias. Un gusto.